Hola curiosos, bienvenidos a Ascendente en Artes. Me van a acompañar a una muestra que está en el Malva actualmente en septiembre de 2025 sobre Luis Felipe Noé. Este artista es un artista argentino que lamentablemente falleció hace muy poquitito, en el 2025, pero no fue solamente un pintor, también fue teórico, escritor, docente y alguien que siempre defendió la idea del arte como un caos. Creo que el caos en Noé es un lugar donde todo puede convivir en tensión, pero que hay un orden dentro de ese propio caos. Antes de empezar este recorrido, quiero contarles un poco de este artista. Luis Felipe Noé nació en 1933 en Buenos Aires y formó parte del grupo de la Nueva Figuración junto con Ernesto Deira, Rómulo Mazzio y Jorge de la Vega. Y juntos marcaron un quiebre en la pintura argentina mezclando figuración, abstracción y collage. El mismo Noé decía que el caos era otra forma de orden y, como dije antes, no solamente es artista, sino que también fue escritor, y en su libro Antiestética de 1965 escribió que la desmesura y la ruptura del cuadro eran necesarias para representar la realidad en el mundo en el que se vivía en ese momento. O rompiendo telas, desarmando bastidores, incorporando objetos de la vida real, cotidiana, como plásticos, maderas, metales, y también solamente pintura, porque entiendo que quería que el arte que él respiraba tenga la misma complejidad que la vida misma. Así que después de esta intro, nos vamos. Bueno, ahí tenemos el ingreso al museo, al Malva, con sus escaleras mecánicas. El homenaje a Luis Felipe Noé se encuentra en el segundo piso. Ahí tenemos el ingreso. Es una muestra muy íntima y pequeña de tan solo 5 obras. Comenzamos con la primera, que es de 1965 y se titula Sin título. Acá Luis Felipe Noé podemos ver que juega con la técnica del collage, imponiendo dibujo con tinta y lápiz, y con trozos de diferentes materiales extraídos de revistas y diarios. Podemos ver ahí una especie de corbata, diferentes texturas, rayas, en donde podemos identificar que hay una especie de figuras humanas dentro de ese caos propio de Noé. Luego seguimos con la segunda obra, que se titula Dos mujeres, es de 1963 y se pueden llegar a distinguir a dos femeninas. Una tiene el rostro de la Virgen María, ahí lo vamos a ver, y la otra es un poco indescifrable si lo buscamos en términos figurativos. La tercera obra tenemos el Festival de Newport, que es una obra de 1964 inspirada en el jazz y en el caos musical. Aquí la superficie del cuadro se convierte en un collage muy vibrante, con capas de materiales, colores superpuestos, fragmentos que parecen bailar por fuera del cuadro, marcos, especies de retratos, colores que se complementan, luces. Es como un homenaje a la energía del jazz, pero también donde el caos se vuelve un sinónimo de vitalidad y ritmo. Ahora pasamos a La Marcha sobre Roma, una obra de 1962. A diferencia de las demás, esto no es un collage, sino que es realizada principalmente con tintas. Noé no necesitó incorporar elementos ajenos, sino que con la fuerza y la carga simbólica y el gesto pictórico eran suficientes. Observemos que el artista utiliza las tintas para generar esa sensación de movimiento y de conflicto. Y por último tenemos Cristo del Pecado, una obra de 1963. Acá no vemos un Cristo representado de manera tradicional, sino que simplemente vemos un bastidor que aparece roto y quemado, y que en él se asoman dos maderas en forma de cruz. En la parte inferior, los colores vibrantes y las texturas de la materia sobresalen, mostrando la intensidad del caos que Noé crea con el uso de grandes cantidades de material. Esta obra es un claro ejemplo de cómo Noé desarma las estructuras tradicionales y convierte el soporte en un campo de batalla visual, donde la violencia y el desborde material son una metáfora de la tensión y el caos de su tiempo. Bueno, por lo que vi, la muestra reúne 5 obras desde los años 1962 a 1965. En este momento estoy en la Puerta del Malva. Y ese trayecto de su vida son piezas que justamente anticipan todo ese pensamiento, son
cuadros divididos, materiales también extraños, ajenos a la pintura, materiales extraños para la pintura tradicional y un lenguaje que está también en plena expansión. Se siente también una tensión entre el orden, el desorden, el caos que justamente Noé proponía. Apenas en casa está el texto curatorial con una cita de Noé de este texto Antética del 65 y te da un poco a entender por qué hicieron ese recorte de tiempo entre el 62 y el 65 y no hay más obras de él. Me gustó. Pienso que lo más potente de Noé es que nunca buscó dar respuestas fáciles, al contrario, siempre asumió el caos y también cómo ese caos es parte de la vida y parte del arte. Creo que esta exposición, aunque es pequeña, es bastante pequeña, es un buen homenaje, me parece que está bien, es muy lindo y te permite ver detalles de obras que quizás no las puedes pasar por alto cuando son exposiciones que tienen grandes cantidades de obras expuestas.